nuevamente acudimos a la presencia de Dios para poder estudiar juntos con Él en este segmento de Descubra la Biblia, donde siempre le pedimos sabiduría celestial para comprender los eventos de los últimos días. Hoy hablaremos sobre la aversión a la corrección que ocurre en nuestro mundo. Está proliferada la acción de odiar la corrección divina. Lo único que queremos es un Dios permisivo, un Dios que permita hacer cualquier disparate. Y entonces estamos de acuerdo con Él. Pero cuando las cosas nos van mal, lo culpamos a Él. O sea que queremos usarlo como chivito expiatorio. Aversión a la corrección. Para ello, vamos a ir al libro de Proverbios, capítulo 3, versículos del 11 al 13. Leamos juntos. No menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección. Porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo a quien quiere. Bienaventurado el hombre que halla la sabiduría y que obtiene la inteligencia. Salomón hizo una transición entre la idea de la prosperidad a la de adversidad. Muchas veces Dios permite las dificultades, por supuesto, a fin de que veamos el peligro. Él es el amante Padre. Lo que Él permite que ocurra tiene un propósito específico. ¿Sabes? Algunos permiten que las dificultades los aparten más de Dios, porque piensan que Él es cruel o indiferente. Sin embargo, esa ideología dista de ser verdad. Pablo amplió el consejo de la corrección. Esto lo podemos ver en Hebreos capítulo 12, versículo 9, destacando que como hijos reverenciamos a nuestros padres terrenales cuando nos disciplinan. Cuando éramos niños, apenas nos percatábamos de que nos castigaban porque nos amaban. Pero como hijos de Dios, debemos entender que todo está bajo el dominio de nuestro Padre Celestial. Él se deleita en sus hijos y hará que todas las circunstancias redunden en nuestro beneficio. Si nos sometemos alegremente a la disciplina y aprendemos de sus enseñanzas, estimados, después de haber sido amonestados por el Padre Celestial, encontramos el camino de la bendición y podemos seguir aprendiendo del abundante tesoro de ese gran conocimiento celestial. Cuántas veces visitando diferentes iglesias alrededor del mundo, veo los casos patéticos cuando Dios usó la disciplina celestial de alguna manera u otra. La usó en forma magistral y rezonga y patalea las personas y empiezan a quejarse y a apuntar el dedo a los líderes de la iglesia o a algún miembro de la familia, no sabiendo que la mano de Dios ha estado detrás de todo. Estimados, todas las bendiciones están a nuestro alcance. Eso es un hecho. Cuando comenzamos temiendo a Jehová, y no es temiendo como, ay, que te tengo miedo, sino reverenciando sus promesas, reverenciando su doctrina, reverenciando sus mandamientos, porque es una expresión de lo más profundo de Jehová, nos acatamos a su sabiduría. Y de esa manera bebemos de la fuente que siempre emana con agua de vida. En su segundo discurso inaugural, el presidente Lincoln dijo algo que pocos políticos tendrían el valor de decir hoy.
Oh, Lincoln, qué flor de presidente. Dicen hoy en día que son representantes de Lincoln y no le llegan ni a las uñas, estimados. Por eso a él se lo llamaba el honesto Abraham, porque era honesto y no era mentiroso como muchos de los que tenemos hoy en día. Él se refirió a los bandos de la guerra civil en Estados Unidos de América, que eran el norte versus el sur, de la siguiente manera. Y dijo esto: ambos leen la misma Biblia, ambos oran al mismo Dios, y cada uno invoca la ayuda celestial contra el otro. Puede parecer extraño que alguien se atreva a pedir la ayuda de un Dios justo para ganarse el pan con el sudor de la frente ajena, pero no juzguemos para no ser juzgados. Las oraciones de ambos no pudieran ser respondidas. El Todopoderoso tiene sus propios propósitos. Mateo capítulo 18, versículo 7, dice que ay del mundo por las ofensas, porque es necesario que vengan, pero ay de aquel hombre por quien viene la ofensa. ¿Sabes? Lincoln dijo que si la esclavitud de Estados Unidos era una de esas ofensas que por la providencia de Dios tuvo que venir, ya había durado demasiado y debía ser eliminada. ¡Qué valor del hombre! Claro que esas palabras llevaron a la guerra civil. Mencionó que la impuesta guerra, tanto sobre el norte como el sur del país, era el castigo debido a quienes cometieron las ofensas. Tremendo un presidente de esta nación que hable así. Y Lincoln continuó declarando el anhelo y la oración ferviente para que ese poderoso azote de la guerra desapareciese pronto. Sin embargo, dijo él, si Dios quiere que continúe hasta que se pierda toda la riqueza acumulada por los 250 años de trabajo infructuoso del esclavo, y hasta que cada gota de sangre derramada con látigo sea pagada con otra derramada con espada, así también debe decirse: los juicios de Dios son verdaderos y justos, sin malicia hacia nadie, con caridad para todos, con la firmeza que Dios da para ver lo que es correcto. Esforcémonos por terminar esta obra, por curar las heridas de la nación. Y culminó diciendo: luchemos por hacer todo lo que pueda lograr y conservar una paz justa y duradera entre nosotros y con todas las naciones. Me pregunto, ¿será posible que el juicio haya comenzado? Sin buscar culpas ni razones que Dios pueda tener para permitir tragedias devastadoras, ¿será este un buen momento para que todos reflexionemos y analicemos cuánto se ha alejado la nación de Estados Unidos de los grandes ideales de sus inicios? Cuando yo estoy viendo cómo esta nación y las naciones del mundo están polarizadas, cómo han perdido su primer amor, el amor a la patria, el amor nada más para el dinero, la fama, el poder, es el que reina. ¿A qué punto va a llegar? La profecía los dice. Y cuando llegue a ese punto, estimados, levantaos vuestras cabezas, porque aquí viene Cristo. Me cuesta mucho imaginar a un presidente de Estados Unidos de los últimos años hablando con la elocuencia de Lincoln o Washington, y mucho menos de quien ocupa actualmente el puesto o
los diputados y senadores y representantes, ver la forma que hablan. La profundidad de pensamiento y el carácter requerido se pierden en esta generación. Lo estamos viendo. Mira las noticias, mira lo que está ocurriendo, mira los discursos, los insultos, las malas palabras que salen de la boca del máximo líder y de todos los líderes del Congreso de Estados Unidos y de los congresos alrededor del mundo. En vez de sabiduría, hay letargo e ignorancia, encubiertos con preponderancia y orgullo. ¿Sabes? Jesús afirmó que las guerras, las pestes, las hambres, los desastres naturales y la devastación económica continuarían en la historia de la humanidad. Dios desea establecer su justicia. Él quiere establecer su amor y bondad en los corazones y vidas de cada uno de nosotros. Él no quiere que se pierdan los seres humanos. Esa es elección de ellos mismos, no porque Él quiera. Ese es el anhelo divino en pequeña escala. Pero es a través de personas buenas y amorosas, que forman familias buenas y amorosas, que viven en comunidades buenas y amorosas, que se logran naciones que respetan a Dios. Estamos en la era de que no hay compromiso y respeto a Dios. Cada vez peor, cada vez, estimados, las áreas de grises están invadiendo o el fanatismo, liberalismo o el caos total. ¿Sabes? Para quienes estamos dispuestos a aceptar la corrección divina, arrepentirnos, cambiar de rumbo y buscar a Dios con sinceridad, su abundancia de amor y bondad es infinita, estimados amigos. Ha llegado el tiempo de que seamos testimonios abiertos, que mostremos a la nación, a los políticos, que mostremos a la sociedad, a la comunidad, a nuestros vecinos, que el que tiene Cristo en su corazón tiene una fibra moral diferente, pero que esa fibra moral no es usada para bienes políticos o agendas políticas o para agendas que destruyen el alma. No usemos como el cinturón de la Biblia usar la religión para justificar comportamientos que Dios no está de acuerdo. La ira de Dios es pasajera, hermanos, pero su amor perdura para siempre. ¿Lo has visto tú? Yo lo he visto multitud de veces alrededor del mundo. Podría contarte anécdotas una tras otra. Dios es un Dios de amor y cuando Él castiga es lo último que Él usa como método. Sin embargo, las naciones del mundo que no les interesa el amor de Dios buscan el odio como la solución para todo. Veamos allá en Crimea, veamos allá en Ucrania, estimados, veamos allá en el Medio Oriente. La solución que es odio. Matar y matar, y los niños muertos, lo vemos en las fotos que sacan los periodistas. Estimados, el mundo prefiere el Dios de este siglo. En lugar de preferir al Dios verdadero que nos corrige y nos promete vida eterna, estimados. ¿Qué más quieres de Dios? Dios te da todo, todo está en su manual profético, manual de vida, manual que nos ayuda a tener una mejor salud. Dios nos dio todo en un paquete, pero preferimos el paquete que Satanás ofrece al mundo. Ahora, ¿qué te parece si tú y yo leemos la siguiente cita?
Está en el libro de Evangelismo, página 462. Y dice así: se aprende mejor el verdadero refinamiento del pensamiento y los modales en la escuela del Divino Maestro, que por la observancia de reglas establecidas. Su amor, al llenar el corazón, da al carácter esos toques de refinamiento que lo asemejan al suyo. Esta educación imparte una dignidad de origen divino y un sentimiento de corrección. Ahora, veamos la experiencia del rey Saúl, un hombre de gran privilegio en posición. Tenía fama, poder y gloria, pero llegó a ser rebelde, averso en su corazón. Fíjate que él fue ungido por Dios. Dice que cuando él fue ungido como rey, la gloria de Dios lo cubrió. Dice que la luz de esa gloria, el pueblo de Dios apenas podía mirarlo al rey Saúl. Pero esa gloria se fue por elección propia. Se le subieron los humos. Lo mismo puede ocurrir con nosotros. Ahora, ¿por qué no vamos al libro de Patriarcas y Profetas, página 490? Y leamos, profundicemos y tratemos de extraer lecciones prácticas para nosotros, nuestras vidas. Dice así: mientras la voluntad de Saúl fue dominada por la voluntad de Dios, mientras cedió a la disciplina de su espíritu, Dios pudo coronar sus esfuerzos de éxito. Estimados, lo que vemos es esto, de que mientras él se acataba a la voz tierna del Salvador, mientras él hacía las cosas en conjunto con Dios, todo iba bien y todo pintaba de colores preciosos. Pero ahora sigamos leyendo el resto de la cita. Pero cuando Saúl escogió obrar independientemente de Dios, el Señor no pudo ya ser su guía y se vio obligado a hacerle a un lado. Me detengo. ¿Te das cuenta que a veces Dios, tú te preguntas por qué estás solo, por qué hay un vacío en tu alma? Porque Dios se ve obligado a dejarte a un lado, porque has tomado una decisión tras otra en rebeldía contra su voluntad. No lo culpes. Si Él te ha dejado como el rey Saúl a un lado, abre los ojos, que no llegues a la medida drástica de pecar contra el Espíritu Santo. Pero sigamos leyendo. Entonces llamó a su trono a un varón según su corazón, no a uno que no tuviera faltas en su carácter, sino a uno que en vez de confiar en sí mismo, dependería de Dios y sería guiado por su espíritu, que cuando pecara se sometería a la reprensión y a la corrección. Me detengo. ¿Te das cuenta? Aquí se dice que el rey David era un hombre de pecado, de debilidades, de pasiones, pero era un hombre que adentro, en su potencial, tenía la disposición de aceptar corrección. No sentía que la corrección de Dios era una aversión, no. Él aceptó, se humilló. Él aceptó el castigo de Dios. Y ahora me pregunto, ¿tú aceptas la voluntad de Dios o aceptas de vez en cuando te conviene, cuando te entra el zapato te lo pones? Cuando no, entonces chillas y haces lo contrario. Estimados, esto es algo serio, algo que debemos meditar. Ahora, mira lo que dice el resto de la cita. A Israel
le interesaba muy poco que su rey tuviera las cualidades superiores que eran las únicas capaces de habilitarle para gobernar con justicia y equidad. No pidieron un hombre que tuviera verdadera nobleza de carácter y que amara y temiera a Dios. No buscaron el consejo de Dios acerca de las cualidades que su gobernante debía tener para que ellos pudieran conservar su carácter distintivo y santo como pueblo escogido del Señor. ¿Te das cuenta? A veces queremos ir la dirección opuesta a la voluntad de Dios. No queremos lo que Dios quiere. Queremos satisfacer nuestras pasiones, nuestras inclinaciones. Ellos buscaron a un hombre que les gustara, un hombre como a veces la persona más popular en la iglesia es el que hace más chistes, que se está burlando de todos y que en vez de estar dentro de la iglesia escuchando el sermón, está afuera con un grupito criticando a medio mundo. Pero esas son las personas que a veces se eligen para un puesto. Así pasó con el rey Saúl. Aquí nos dice que el pueblo de Israel no le interesó. Parece ser que sabían de algunas características de este hombre que no eran buenas. Pero no les interesó porque era grande, fornido y representaría este hombre hermoso y esbelto a su nación. Mira nuestro rey comparado a tu rey gordo o feo. Ellos querían las apariencias de afuera. Y qué error, porque por culpa de este Saúl, indirectamente, la apostasía más adelante siguió en manos de Salomón y sus hijos y se dividió el reino en dos. Ahora, sigamos leyendo. No buscaron el camino de Dios, sino el propio. Por lo tanto, Dios les dio un rey como lo querían, uno cuyo carácter reflejaba el de ellos mismos. ¿Sabes, amigo? Te das cuenta que aquí a veces Dios permite. Es como cuando tenemos nuestro hijito, nuestro bebé que ha empezado a caminar y empieza a patalear cuando quiere su gusto. Todo el día pataleando. El otro llega un momento que el padre o la madre le dice, está bien, ¿quieres jugar con fuego? Juega. Y luego va el bebé y juega con ese tipo de juego y se quema o se lastima o se hace sangrar y ahí a los gritos porque se lastimó. Estimados, lo mismo ocurrió con el pueblo de Israel. Ellos querían su propia medicina. Para ellos la corrección de Dios era aversión. Y para nosotros, sigamos leyendo. El corazón de ellos no se sometía a Dios y su rey tampoco era subyugado por la gracia divina. Bajo el gobierno de este rey iban a obtener la experiencia necesaria para que pudieran ver su error y volver a ser leales a Dios. Amigo que me escuchas, ¿te das cuenta a qué punto había llegado el pueblo de Dios? Habían llegado a un punto a donde tenían aversión a la corrección. Amigo, Dios te está hablando. Dios quiere corregirte, no para hacerte la vida imposible, no para estar como un metiche. Dios no es un metiche. Dios lo que quiere es unirse contigo y que haya una comunión estrecha, que el carácter de Él y el tuyo haya compatibilidad, porque solo los compatibles entrarán en el cielo. El borracho que no ha cambiado su forma de ser no va a estar conforme en el cielo porque solamente hay agua para tomar. Aquel que no puede vivir sin un estilo de comida, una comida grasosa, lo que sea, y no empieza aquí en la tierra a cambiar su estilo de vida, cuando llega al cielo va a haber puro frutas y maná y comida saludable. Entonces te das cuenta, no es que Dios no quiere esa persona que llegue a la patria eterna, sino es el problema de que
Tú decides tu propio rumbo porque tienes aversión a la corrección. Ahora, yo te quiero mostrar algo. Cristo Jesús, cuando castiga, Él ama. Nos duele. Cuando Él toca la llaga es porque hay un problema en nosotros. Amigo que me escuchas, cuando las cosas están mal, no lo culpes a Dios, no culpes a la iglesia, no culpes a los que te rodean. Mírate a ti mismo, ve al espejo del alma y mírate cómo el Señor te mira a ti. Acepta que Cristo Jesús te ama y que Cristo Jesús quiere lo mejor para ti. Cuando entendamos este concepto, entonces allí empieza a sanarse las heridas. Las úlceras creadas por el pecado se van a sanar. Va a cicatrizarse las heridas que antes no podían, seguían sangrando, el odio, estimados, lo horrible, el pecado. Pero cuando Cristo venga y ponga su tónico, cuando Cristo venga y ponga sobre ti su mano sanadora, en ese momento tú vas a ver la solución. Hay poder en la sangre de Cristo. Déjalo entrar. Él está tocando a tu puerta. Lo único que tienes que hacer es abrir de adentro, porque de afuera no se abre, solo de adentro. ¿A quién permitirás entrar en tu corazón en este momento? ¿Qué te parece si oramos? Padre que moras en los cielos, bendito sea tu nombre. Que todo lo que hagamos esté de acuerdo con tu voluntad, porque tu voluntad tiene razón, es lógica de la salvación, y queremos la salvación, Padre. Perdona nuestras faltas y aumentanos la fe. Y esto lo pedimos en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén. De nuestra parte, de la Voz de la Esperanza, te decimos a ti y a los tuyos, que Dios te bendiga ricamente. La Voz de la Esperanza.